Vamos a ver este ejemplo, para ir a poquito entrando en precalentamiento y a ver cómo funcionaría esta utilización de las fórmulas de vuelta. ¿Está bien? Fíjense acá. Si se deja caer una piedra, ¿está bien? Desde la terraza de un edificio, esto que está acá es lo que dijimos acá. Un cuerpo si se deja caer. ¿Está bien? Vamos considerando esto ya en la mente. Que la velocidad inicial con que dejo caer es hacer esto. En un instante tengo la piedra y la largo, que empieza a caer, pero en ese instante la velocidad inicial instantánea va a ser cero. ¿Está bien? Ahora lo ponemos. Sigamos. Entonces, esto es importante. Se deja caer una piedra desde la terraza de un edificio y se observa que tarda 6 segundos en llegar al suelo. ¿Está bien? Calcular a qué altura estaría esa terraza. ¿Está bien? Y B, con qué velocidad llegaría la piedra al suelo. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner primero, ¿sí? Tratar de poner acá como datos. Vamos a poner datos acá, todo lo que nos suministra el enunciado. ¿Está bien? Entonces, repasemos. Acá vemos que el enunciado dice, si se deja caer una piedra, ¿sí? El dejar caer ya dijimos que era lo mismo que en forma horizontal que un auto partiera en reposo. Acá es como que la piedra parte de reposo. Si yo la dejo caer, parte de reposo. Entonces digo que mi velocidad inicial va a ser 0. Entonces ese es mi primer dato que yo tengo. Velocidad inicial va a ser 0. ¿Está bien? Desde la terraza de un edificio. Y se observa que tarda 6 segundos en llegar al suelo. ¿Está bien? O sea que el tiempo, ¿sí? Va a ser 6 segundos. Y de paso está bueno justamente en estos tipos de ejercicios hacer algún grafiquito para que nos dé una dimensión de dónde estamos parados. Entonces, acá habla de la terraza de un edificio. Habla de una terraza de un edificio. Y esto, ustedes habrán visto en electricidad, pero también se pone así como tierra, el suelo. ¿Está bien? Este es el edificio. Se deja caer una piedra aquí. ¿Estamos? Entonces, cae. ¿Estamos? Y este tiempo que tarda en que yo lo largué, o sea, velocidad inicial igual a 0, y este tiempo que de la altura que lo largué hasta llegar al suelo es de 6 segundos. O sea, t, 6 segundos. ¿Está bien? Ahora sigamos, a ver. En llegar al suelo, no nos dice más nada. ¿Está bien? Se deja caer, o sea, la velocidad inicial 0, y tarda en llegar al suelo 6 segundos. No hay más nada. Bueno, estos serían los datos. Entonces, ¿qué hace uno en ese instante? Aprovecha para no olvidarse y pone acá el dato que ya se lo suministra este tipo de concepto, el de caída libre. ¿Cuál es el de la gravedad? La gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Es como que uno, ¿sí? Aprovecha donde dice datos y más allá de extraer los datos pertinentes del enunciado, aprovecha y pone también el de la gravedad, porque uno ya lo sabe de antemano. ¿Está bien? Para fines prácticos, recuerdo, utilizamos 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero el valor real es el 9,8. ¿Está bien? Entonces, bueno, listo. ¿Qué hacíamos cuando nosotros volcamos esto? Extraíamos los datos del enunciado. Este era nuestro primer paso. Nuestro segundo paso era tratar de redondear en las fórmulas, con un redondelito, los datos que me había podido extraer del enunciado. ¿Está bien? Entonces, vamos a utilizar otro color y veamos. Tenemos velocidad inicial 0. Entonces, venimos acá y vamos a redondear donde dice velocidad inicial. Velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial.
¿Está bien? Otro dato que nos da, que dice que la Tierra tarda en llegar al suelo 6 segundos. O sea, nos da el tiempo. Venimos acá y vamos a redondear donde dice tiempo. Tiempo, acá no está, y acá tenemos tiempo, y acá tenemos tiempo. ¿Está bien? Pero hay otro dato que aprovechamos a colocar ahí que nosotros, por el concepto, sabíamos de antemano, el valor de la gravedad, es fijo. Entonces venimos acá y en la fórmula donde aparece la G, la redondeamos. La G está acá, la G está acá y la G está acá. ¿Está bien? Fíjense que tenemos, de alguna manera, todo marcado los datos que podemos extraer del ejercicio, aglomerado y que nosotros le colocamos al de la gravedad. Ahora vayamos a ver qué es lo que nos pregunta. ¿Está bien? Lo que yo hice acá, está bueno estos tipos de ejercicios, hacer un escenario en la parte de al lado, un dibujito, característico para uno ir imaginando, ¿sí? Lo que uno va calculando. A medida de lo que va haciendo calculando, uno va razonando lo que está haciendo y lo que está resolviendo. ¿Está bien? Entonces, en el ítem A nos dice, ¿a qué altura estaría esa terraza? Primer punto, ¿a qué altura? Otro jueguito que pueda haber en estos tipos de enunciado, antes de seguir, puede ser que por ahí el primer punto, el A, ¿sí? Necesite un dato que solo lo podría calcular con el ítem B. ¿A qué voy con eso? Que a veces hay que mirar los dos, la pregunta o las dos preguntas que nos hace. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a veces, si yo tengo que calcular A, por ahí me dice cierto enunciado, dice, bueno, yo necesito para encontrar el punto A la velocidad final, la velocidad con que llegaría al suelo. Entonces digo, bueno, primero calculo el punto B y con el dato del punto B lo utilizo para calcular el punto A. A veces están invertidos, no es que en la vida te van a dar todo como diciendo, no, vos calculás el valor de A y el valor de A te sirve para ponerlo en el B. ¿Está bien? ¿Y pero por qué no puede ser así, profesor? No, bueno. ¿Por qué es tan complicado? No, no, bueno. No la Hay que complique, mirarlo. profe. Usted tiene el poder de poder hacernos la vida más fácil. Es cuando uno va Estamos muy cruzando la atrasados. calle. Es cuando uno va cruzando la calle, no es que solamente mira adelante o mira a los costados, también tiene que mirar atrás, a ver si viene alguien que le está por, ¿no? O por empujar o algo. Tiene que mirar todo el escenario, por decirlo así. ¿A qué voy con esto? Que hay que El mirar bosque las no dos. el arbolito, pero profe, me las complica. Ahí mire la fórmula de esa. Bueno, no es tan complicado. Fíjense, acá pregunta el A. ¿A qué altura estaría la terraza? Entonces vamos a buscar la altura. A ver, ¿dónde tenemos altura? Altura tenemos La acá tercera fórmula. y Y ahí tenemos tenemos todos los datos para sacarlo. acá Ahí tenemos todos los aplicaríamos datos. dos fórmulas aplicaríamos. Claro. Acá tenemos una complicación en la fórmula esta. ¿Por qué? Porque necesitamos calcular la altura, pero no tendremos la velocidad final. Entonces ya acá, la 2, nos olvidamos del tema. De la 2 no nos serviría por el momento. La 1 nada tiene que ver con la altura, entonces me la saco de encima. Entonces ya de alguna manera, de esta manera yo me estoy dando cuenta que la única que me puede ayudar a mí es la fórmula número 3. ¿Tengo todos los datos? Sí, tengo todos los datos. Listo. Entonces hay que reemplazar la fórmula 3 y calcular lo que me pide, que sería la altura. ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar acá el enunciado para aprovechar de hacer acá. Entonces de vuelta, vamos a aplicar la fórmula. Entonces sería h igual a la velocidad inicial por t más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar, para que no hacer macana, vamos despacio, porque uno de repente podría rápidamente suprimir ciertas cosas. ¿A qué voy? La velocidad inicial. La velocidad inicial nosotros decíamos que, como el enunciado dice que se deja de caer una piedra, la estoy largándose, la velocidad inicial es 0. Entonces acá vamos a poner un 0. Por el tiempo son 6 segundos.
son 6 segundos. Más un medio por la gravedad, que son 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. El tiempo son 6 segundos. El tiempo son 6 segundos, todo elevado al cuadrado, ¿está bien? ¿Por qué pongo esto acá? Porque acá también hay algo que comete el alumno, no sé por qué. Porque todo número multiplicado por 0 da 0. Usted me va a decir, profesor, eso se entiende. ¿Qué nos está diciendo? En algunos parciales y eso, yo no sé, por eso hay que tenerlo en cuenta bien esto. Que cuando multiplica, por ejemplo, 0 por 6, ponen 6. Y ahí le metieron. Yo no sé si por el nerviosismo, la tensión, los tiempos. Entonces se cometen estos tipos de cosas. Entonces, ojo, cuidado con esto. ¿Está bien? Todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces, esto vale 0. Entonces, fíjense cómo me quedó ahora la fórmula. Si esto vale 0, esto se va. Y lo único que voy a estar calculando es esto. ¿Está bien? Me queda un medio por 10 metros sobre segundos al cuadrado por este cuadrado ataca al 6 y ataca la unidad segundo. O sea que este cuadrado le dice al 6 multiplicate 2 veces, o sea que 6 por 6 es 36. Y este cuadrado ataca a la unidad. ¿De qué manera? Que si yo tenía segundo, me va a quedar segundos al cuadrado. ¿Está bien? Ahora fíjense acá lo que yo tengo. Tengo segundos al cuadrado acá y segundos al cuadrado acá. O sea que se me simplifica. Fíjense que la unidad que me queda dando vuelta corresponde a lo que me pide, como la altura. Tiene que ser unidad de longitud. La unidad que me queda dando vuelta es el metro. Quiere decir que venimos bien. ¿Está bien? Acá también sucede otra cosa. No es para atemorizarnos, ¿no? Pero a veces me he encontrado con que las unidades, si no, por eso yo muchas veces hago hincapié en cómo tachar el tema de las unidades para que quede la que corresponde a la que me están solicitando. No es cuestión de decir, te encontré el cual valor, 45 vale. Pero ¿qué unidad? Y es como que a veces cuando se encuentran con muchas unidades dando vueltas, es como que dice, bueno, te encontré el valor. Pero por miedo a no saber qué poner, a veces pasa eso. Y me he encontrado a veces en algún tipo de parcial donde en la altura, donde la longitud, la unidad tendría que ser metro, me aparece segundo. O el tiempo que tendría que estar en segundo me aparece en metros. Es como que a veces o uno simplifica mal, entonces por eso a veces hago hincapié, la experiencia de la vida me hace que en ciertos puntos me tengo que detener un poco más, ¿sí? E insistir para que uno me va a decir, ¿por qué hace acá roto la regla del colectivo? Me tiene podrido por eso con la regla del colectivo. Pero es una manera de que ustedes agarren como una filosofía, ¿sí? De empezar a resolver de esa manera para que las unidades que queden sobreviviendo correspondan a lo que está pidiendo el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, nada, son cositas al pasar que yo les comento que han sucedido, ¿está bien? Entonces, sigamos con la altura. Listo. Esto, el 10 está en el numerador, 36 también, este 2 está dividido. Entonces, ¿qué hago? 1 por 10 por 36 serían 360. 360 dividido 2 me quedaría 180. Y la unidad que sobrevivió es metro. Entonces, la altura sería 180 metros. ¿Está bien? Hasta ahí venimos bárbaro. Yo creo que venimos bárbaro. ¿Está bien? Sí. Ahora, el punto B nos dice, ¿qué hacemos antes de abordar el punto B? Bueno, yo encontré el valor de H. Bueno, voy a redondear donde esté el H. Vamos acá y digo, como encontré el H, ya este valor lo encontré, también lo redondeo a propósito, y esta H acá que está acá también la redondeo. ¿Por qué? Para no descuidar ese valor que obtuve, porque por ahí ese valor que yo obtuve me simplifica mejor la fórmula que después tenga que utilizar para abordar el punto B. Y el punto B me decía en este ejercicio con qué velocidad llegará al suelo. Si yo la estoy largando a una cierta altura a la piedra,
Estoy hablando de velocidad inicial. La velocidad con que llega al suelo y choca, porque ahí no puede seguir, va a ser la velocidad final con que llega a la piedra. Entonces voy a tener que buscar la fórmula donde te dan P sub F. Entonces cuando voy a la parte superior a encontrar P sub F, me encuentro con la primera fórmula. Y digo, ¿tengo todos los datos? Sí, tengo esto y tengo esto. Listo. Está. Aplico la primera fórmula y se acabó la historia. Entonces venimos acá y ponemos el punto B, este era el punto A, el punto B es B sub F igual a velocidad inicial más G por T. Entonces reemplazamos. La velocidad inicial dijimos que era 0, más G, que es 10 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, y el tiempo eran 6 segundos. Como acá hay un 0 se va, entonces, ¿qué me queda acá? 10 por 6 me queda 60. ¿Qué pasa con las unidades? Abajo tengo segundos al cuadrado, es como si tuviese segundo por segundo en el denominador, y acá hay un solo segundo. Es como si se fuese uno de los segundos de acá abajo, se tachara con este, que es lo mismo decir, se va este cuadrado con este segundo. ¿Está bien? ¿Y qué unidad me queda? Metro sobre segundo. Metro sobre segundo. Y esta unidad que queda corresponde a lo que me pide el ejercicio, que es velocidad. La unidad tiene que estar en metros sobre segundo, kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Estamos? Y ahí se finalizó, digamos, se terminó el ejercicio. Profe, después usted nos pide kilómetro por hora, y ahí sonamos. Bueno, no me hagas pensar. Que está bueno también. ¿Sí? Un ejercicio podría ser, digamos, kilómetros por hora, y de repente aparecen otras unidades dando vuelta por ahí en segundos. Y vos sabés que los tiempos los tenés que unificar para calcular lo que tengas que calcular en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces por ahí estés obligado a pasar esa velocidad en kilómetros por hora a metros por segundo. Y ahí sí, cuando tenés el tiempo en segundo y las unidades que están dando vuelta, tiempo en segundo y todo lo demás, ya es como que de alguna manera armonizaste todas las unidades en parámetros accesibles para poder acoplar a la fórmula, ¿se entiende? ¿Está bien? A veces son esas trabitas que aparecen, pero ustedes lo saben hacer eso. ¿Está bien? Pasar de kilómetros por hora a metros por segundo tranquilamente. ¿Está bien? No es que sea, digamos, una piedra en el camino que no saben cómo, digamos, evadirla o cómo quitarla. ¿Sí? Profe, Sí, decime. ¿este sigue siendo movimiento variado o ya cambia? Sí, es que justamente caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está bien? Es el movimiento que desarrolla el desplazamiento en caída libre, es movimiento rectilíneo uniformemente variado, nada más que en vez de ser en forma horizontal, como lo veía a través de un vehículo que se desplazaba con una determinada aceleración, acá este tipo de caída es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por eso la similitud entre fórmulas, ¿está bien? ¿Se ¿Pero es entiende? la misma fórmula la 1, la 2, la 3 o esta es otra? No, son exactamente las tres fórmulas iguales de base, pero ¿qué cosas cambian? Donde aparecía la A de aceleración, ahora es la G de gravedad. Ah, claro, porque es de caída. Claro, y este valor no es que tenés que buscarlo como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá este valor de gravedad ya lo tenés que es fijo, es un dato. Es de Para fines 10 prácticos es 10 metros sobre metros. segundos al cuadrado. ¿Está bien? Ujú. Entonces mucho más fácil. ¿Y qué otra cosa tenía? Donde aparece la X del espacio, o sea, la distancia que recorría el vehículo, acá por tratarse de forma vertical, vamos a estar hablando de altura. ¿Está bien? ¿Se Claro. entiende? Entonces cambiamos la X por la H. Y acá donde había un más menos, que referenciaba si un vehículo aceleraba o tenía un semáforo, iba frenando, iba desacelerando, y que acá podría decir usamos el signo positivo o negativo,
Acá, como la caída del objeto, digamos, va con la misma dirección que el tema de la fuerza de la gravedad, ¿sí? Positivo. Entonces va siempre positivo, es fijo en caída libre. ¿Está bien? Ok. Acá como que se entra a dividir los signos. En tiro vertical, como va en contra de la gravedad, los signos de las tres fórmulas van a ser las tres fórmulas idénticas, lo mismo que acá, pero en vez de ser positivo acá se pone negativo y se acabó la historia. ¿Es como un ejercicio combinado Eh, o no? ¿Vos decís combinado en qué sentido? Y por el cuadrado, o no tiene nada que ver. No, estamos, digamos, trabajando con las tres fórmulas, digamos, de base, nada más que se están aplicando de fondo esas tres mismas fórmulas, pero cambian pequeñas letras. Claro, sí. Porque en vez de hablarse de horizontal, se habla en forma vertical. Pero es lo mismo. ¿Está bien? Y ya tiene el valor ahí Claro, y acá tenés más fácil, porque acá vos tenías el problema de signo más menos, cuando era movimiento retenido uniformemente variado. Acá es positivo, ya tenés sí o sí, siempre en caída libre, el valor es positivo. Ya tenés algo que un signo que ya es fijo. Que no tenés que andar pensando, a ver cómo viene el cuerpo, si va. ¿Está bien? ¿Estamos? Acá es positivo y el valor de aceleración que antes tenía que andar calculando, cuál será la aceleración del vehículo, acá es un valor fijo, es un dato de ayuda más todavía. Es como que está más simplificado el tema. ¿Está bien? más o menos. ¿Sí? No, tranqui. Profe, Sí, decime. o sea, en estos ejercicios siempre nos van a pedir calcular la altura y la velocidad, ¿no? O puede variar en No, puede otras cosas variar que nos piden. también. Sí, puede variar. ¿Qué puede pedir? Una piedra llega al suelo o un objeto llega al suelo con a 40, no sé, metros por segundo. ¿Está bien? Y si se desprendió de una cierta altura, calcular esa altura, por ejemplo. Entonces vos tenés que calcular la altura. O por ahí te Claro. dice, te da la altura, la velocidad final con que cae el objeto es de 50 metros por segundo. Entonces te dice, ¿a qué velocidad se tiene que haber largado dicho objeto para que llegue a esa velocidad al suelo? Entonces vos tendrás que ubicar la velocidad inicial con que se largó ese objeto. Porque ese objeto Claro. tiene dos maneras, fíjense. Yo estoy arriba de una terraza, estamos todos arriba de una terraza, tenemos una pelota. Podemos hacer así, la largamos y acá en el momento instantáneo la velocidad es cero y cae, o si no con la mano hacer así hacia abajo, o no. Hacemos Claro, así y el ya le impulso. estamos imponiendo una velocidad inicial diferente a cero. ¿Está bien? Claro. Entonces uno puede decir, llega con tal velocidad al suelo y se arroja de cierta altura. Decime con qué velocidad se tiene que haber largado ese objeto para llegar con esa velocidad final. Entonces ya tenés que hacer Y a despeje. mayor altura pueden haber variantes, ¿no? Por el viento, depende el clima también, ¿no? Si es Claro, mucha altura. por eso esas cosas se desprecian. Pues esas cosas se Claro, desprecian. Por eso, porque si empezás a tener un montón en consideración todas esas cosas, claro, sí. claro, se complica porque ya tendrás que entrar, no sería ya fácil, digamos, la física. Entonces lo que uno trata de decir, bueno, son pequeños peldaños que a medida que uno va avanzando, digamos, después en la universidad, ya aparecen otras cosas, aparecen otros datos. El tema de rozamiento del aire con el objeto, va a tener que tener la dimensión del objeto, ¿está bien? Claro. Aparecen un montón de parámetros dando vueltas, pero si vos serían diferentes escenarios en cada ejercicio, entonces llega a hacerse tan complicado que realmente no querés saber nada de física. Entonces una manera bonita de decir, bueno, te doy el empujoncito con algo sencillo y después a medida que vas pasando en la vida, diferentes peldaños, te encontrás con la misma fórmula, nada más que por ahí te dicen, bueno, ahora sí vamos a tener en cuenta la fuerza de rozamiento del aire con el objeto, va a ser tal valor, y lo tenemos que acoplar en esta parte de la fórmula. Bueno, vos tenés la fórmula básica, tendrás que acoplarle a algo que te digan, pero la base la tenés que tener. ¿Está bien? ¿Estamos? Claro, pero el ejercicio anterior era, digamos, era como para romper hielo, como quien dice, era más rebuscado, digamos, a comparación de Claro, este, digamos. ¿está bien? ¿Está?
Pero bueno, pero tranqui, por eso generalmente este tipo de movimiento rectilineamente variado viene pegado con este concepto, y atrás de este concepto viene el de tiro vertical, porque es la misma fórmula que están dando vuelta, ¿está bien? Nada, no es. Claro. Vamos a hacer otro. Y a veces los dibujitos también están buenos hacerlos, ¿está bien? Bueno, nada. Vamos a ver otro que tengo por acá. A ver. Hay uno que habla de los pisos. No, vamos a complicar. Ya empezó, profe, ¿eh? Ya empezó a complicar, me parece. Sea bueno, profe. No, tranqui, bueno, pero Profesor, no se tranquilo, empieza con un elefante se cae de un avión Hércules que vuela a 12.000 pies de altura, calcular, no, en serio, la masa muscular. Mire que ya nos subieron otro trabajo práctico. Estamos viendo acá y ya nos subieron un trabajo práctico. ¿ah, sí? Profesor, Le estamos llorando la carta al profe para que afloje. encima ni siquiera tenemos la ventaja de que sea presencial porque ahí nos podría dar una mano en el final, me imagino, ¿no, profesor? Si nos trabamos. Un ayudín. Cuidado, ¿no? ¿Vos qué decís, Andrés? Creo que cuidado si nos trabamos en un numerito. No va a dejar tirado el profe, ni a palo. ¿Se puede hacer final en grupo? En grupo. Ahí está. Hacemos un Zoom grupal y lo resolvemos en el pizarrón todos juntos. Eso sería un buen final. No diga que no, profesor. Aprobamos todo, creo. Y a mí me hubiese gustado más el presencial, porque es más, digamos. Profe, Sí, decime. el año que viene tenemos alguna materia como esta. Y van a tener, el segundo año tienen Química 2, Física 2, Estadística. Lo vi en el plan de estudio cuando nos inscribimos. Lo que pasa es que en ese momento estábamos todos tan emocionados que no leímos la parte de Física 2. ¿No? No leímos la letra chica. No. Sí. Sí, lo tengo. No, pero bueno, Física 2 también es algo lindo. Vamos a ver, digamos, hablar de potencia eléctrica, la electricidad, ley de Ohm, ¿está bien? Profesor, no sé cómo fue que una vez me colé una clase suya de segundo año y no entendía nada de lo que estaba haciendo de la fórmula de química. Bueno. ¿De Química 2 vos decís? Sí, no sé cómo fue que una vez entré a una clase, me equivoqué a principio de año, y estaba dando una clase de segundo año. Y dije, bueno, no entendía nada. Bueno, Los saltos, las uniones que había puesto ahí. Digo, ¿y esto? bueno, pero es obvio que por ahí, obviamente, uno porque por ahí se lo complicó en la secundaria, obviamente que siempre uno va a tener, pero cuando empieza a refrescar, a repasar ciertas cosas, o tener una teoría de antemano, ya después ya entiende el concepto, ¿está bien? Yo les digo, digamos, hubiese estado lindo por ahí en química seguir, por ejemplo, o en física, después seguir con otras cosas más, plano inclinado, el tema de, no sé, cinemática de los cuerpos en movimiento, los cuerpos en repaso del equilibrio. Pero ahí ya hay que suprimir igual que acá, cosas que suprimir y bueno, hay cosas de electricidad, campo magnético, campo eléctrico, cargas eléctricas. Ustedes están en primera higiene tienen que ver cargas eléctricas. Ley de Coulomb, todas esas cargas eléctricas, ¿por qué? Porque ustedes cuando están
digamos, maniobrando líquido, están derramando un líquido, digamos, el líquido al vertirse sobre algo, está teniendo rozamiento con el aire y se están generando cargas eléctricas que pueden producir una ignición del combustible. Entonces, hay que hablar un poco de cargas eléctricas, ¿está bien? La fuerza que puede haber, la distancia, y se hablan de muchas cosas, ¿está bien? Y hay muchas cosas que quedan afuera. Ustedes van a decir, ¿por qué no vimos esto? ¿Por qué no vimos lo otro? Pero en un cuatrimestre no se puede, lamentablemente está así, le damos la estructura, ¿no? Entonces no se puede. Entonces uno trata de ver más o menos lo que digamos, uno le puede servir, digamos, ¿no? Hay cosas que van a decir, bueno, pero para hacer higiene, esto tendremos que haberlo visto también. Y bueno, hay cosas que por ahí no se llegan por los tiempos. ¿Qué va a hacer? Entonces uno trata a veces, obvio, como profesor se puede equivocar, porque lo que considera que va a dar, por ahí él considera que está bien, y por ahí hay otros temas que están dando vuelta por ahí que se les escapó, y que por ahí son mucho más importantes para dar. Pero bueno, es el hacer. Cuando uno hace, le sale las cosas bien, o se puede equivocar también, ¿está bien? Pero no lo hace con la mala intención de decir, a estos pibes les voy a enseñar esto para que, no, esta parte no se las voy a dar para que no aprendan porque no quiero que la aprendan. No es eso, uno lo hace sin ánimo de ofender ni maldad, uno trata de que aprendan lo mejor posible. Y en esa idea de que aprendan lo mejor posible, por ahí hay temas que por ahí que son más importantes que se tendrían que haber dado y por ahí no se dieron, pero no porque uno no quiso por alguna circunstancia, ¿está bien? Pero por eso, pero tampoco hay que, son cosas que uno tiene que ver para, digamos, tener en cuenta las cosas que uno ve, porque después ven también con el otro profe, con el profesor Muñoz, y ya ven todo el tema de seguridad, ya ven otras cosas, ¿está bien? Pero bueno, en la química en química 2 tuve que cambiar mucho, porque en una vez también di el tema de carbono, estructuras carbonadas, y que por ahí después me di cuenta de que por ahí dejaba de lado que el alumno no aprendiera a sacar el pH de una sustancia, de un ácido, de una base. Entonces sobre la marcha después también fui cambiando yo, porque yo dije, bueno, las estructuras de carbono también son importantes, pero en esas cosas vos tenés que definirte, ¿está bien? Pero bueno, son cosas que, que se irán sobre la marcha. Así que, bueno, vamos a seguir con muchachos. Fíjense, de vuelta, un cuerpo cae libremente. Fíjense que es otra manera de escribirse, un cuerpo se deja caer. Un cuerpo cae libremente. Caer libremente es que yo lo agarro así y lo largo. ¿Está bien? O sea que el primer dato que yo tengo acá, el primer dato, es la velocidad inicial igual a 0. ¿Está bien? Ese es el primer dato importante. Desde un avión que viaja a 1,96 kilómetros de altura. Entonces acá vamos a poner H. 1,96 kilómetros de altura. ¿Está bien? Después vemos si es necesario pasarlos a metro o no. ¿Está bien? Listo, no tenemos más nada. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Cuánto demora en llegar al suelo? Quiere decir que eso va a ser la velocidad final. ¿Está bien? La velocidad final es lo que me pide el ejercicio. Pero como el enunciado, los únicos datos que me dan son estos dos, yo acá aprovecho donde dice datos y le pongo lo que yo ya sé, que es la gravedad, para no olvidármela en ningún momento. 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, por este ejercicio, fíjense también, yo estoy considerando como que el avión va a una cierta velocidad y se deja caer un cuerpo libremente. Y no es que no es lo mismo que yo esté parado y dejo caer un cuerpo libremente, que el avión se desplace a una velocidad y yo largo un cuerpo libremente, porque el cuerpo va a ir cayendo en forma parabólica. Entonces no es lo mismo esta altura, digamos, va a tardar más tiempo
de caída que un cuerpo que lo estoy lanzando verticalmente. Entonces esas cosas también se desprecian. Estoy considerando que más allá que el avión vaya a una determinada velocidad, sé que el cuerpo que se desprendió se encontraba a 1,96 kilómetros. Y no estoy considerando la velocidad que va el avión, porque si no, esa caída parabólica, no es lo mismo esta caída parabólica que tarda cierto tiempo en caer al suelo, que uno que vaya totalmente recto. ¿Se entiende? Entonces acá hay otra cosa que se desprecia también. Es despreciar la velocidad digamos, a la que va el avión donde se larga el objeto libremente. Estoy considerando que más allá que el avión se va desplazando, yo largué un objeto libremente y estoy considerando que está cayendo en forma vertical. ¿Se entiende? Entonces ahí estoy despreciando otro escenario para no complicar las cosas. ¿Está bien? Ese es otro tema que también estamos dejando de lado, el tema de tiro oblicuo. En vez de caída vertical, caída libre, tiro vertical, está el tiro oblicuo, que desarrolla digamos, una trayectoria parabólica. Y ahí se abre el despeje en Y y en X, 2 parámetros, y son más cosas más pesadas también, de mayor calibre, pero bueno, que tampoco entran en los tiempos, ¿está bien? Pero vayamos a esto. Vamos a redondear en las fórmulas los datos que tenemos. De vuelta, hacemos el mismo jueguito. Nuestro primer paso, más complicado para el alumno, es tratar de sacar del enunciado, extraer todos los datos. Ya lo hicimos. Nuestro segundo paso es, bueno, estos datos, vamos a redondear en las únicas 3 fórmulas que tenemos, los datos. Tenemos velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial, velocidad inicial. Y después tenemos la altura. Tenemos la altura acá, tenemos la altura acá. Y nos da, pusimos a propósito el valor de G nosotros. Entonces tenemos el valor de G, el valor de G y el valor de G. ¿Está? Esta es sencilla, fíjense. ¿Qué nos pide? Ya está, volcamos, redondeamos en naranja los datos que nos daba el enunciado. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Calcular la velocidad con que llega el objeto al suelo, o sea, la velocidad final. Fíjense qué sencillo es tratar de poner las 3 fórmulas y de redondear los datos, que tengo un pantallazo general que a mí me ayuda a decir, bueno, fíjense que yo haciendo este jueguito que estamos haciendo así, esta filosofía, encuentro que el primero no lo puedo ubicar, ¿verdad? No, pues me falta el tiempo. Nos falta el tiempo, bien. Entonces la 1, ya está, la descarté. Entonces una de las otras fórmulas me tiene que servir. Fíjese cómo voy descartándome fórmula encima. Entonces, acá, esta, la tercera, me va a ayudar solamente para el tiempo. Y calcular el tiempo acá es usar la cuadrática. Entonces, vamos a tratar de... Pero el tiempo no es lo que me pide la velocidad final. Veamos la segunda fórmula.